Hola a todos, bienvenidos a Calipe, Calipe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. Aquí nos veis rodeados de cajas especiales porque queremos hacer un vídeo de unas cajitas míticas, una cajita que no todos conocen. Hoy no estamos solos, está con nosotros nuestro amigo Javier, que nos ha traído toda su colección de estas cajas tan difíciles de ver y de conseguir. Si no queréis perderos, quedaros en el vídeo, que ¡comenzamos! Y sí, hoy estamos por aquí para enseñaros unas cajas súper difíciles, súper bonitas. Y es que ha venido nuestro amigo Javier, ante todo, bienvenido Javier. Muchas gracias. Ha venido aquí a nuestro local para enseñarnos sus cajas, su colección, que son preciosas. Sí, y es que Javier lleva tiempo coleccionando, colecciona diferentes temáticas, pero entre ellas una de las cosas que más colecciona son las cajitas color. Estas cajitas que traen como curiosidad las figuras en color blanco, no tienen colores y bueno, venía con unos rotuladores y tenías que pintarlas tú. Bueno, Javier, como ya nos ha adelantado Pedro, tú coleccionas color, pero aparte tienes otras cosas, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito qué es lo que te gusta coleccionar. Principalmente medieval y western, pero vamos, que después también tengo otras cosillas como romano, tengo polar, tengo Egipto, ¿no? Egipto. También tenía algo. Vamos, que le das a todos los Sí, y palos. después por supuesto color. También Exacto. sé que tiene muchísimas figuras, además muy chulas, del Belén. O sea, que tiene algunas Sí. customizaciones para montar un pedazo de Belén que además que lo va a montar Sí, dentro en de Montilla, poco, en que ya mismo Montilla. estamos montándolo. También si queréis seguirlos, lo podéis encontrar en Instagram por... Vive el clic. Exacto, de todas maneras lo ponemos por aquí abajo para que lo busquéis y veáis las fotos tan chulas también que tiene. Bueno, Javier, ¿y tú cómo empezaste a coleccionar? Pues empecé desde pequeñito. Mi padre mi padre siempre se ha dedicado a la alimentación en mi familia. Y lo primero que tuve no fue ninguna referencia en especial, fue una figura que venía en unos yogures, Yoplait, y mi padre pues, me regaló, había cajas y cajas en la tienda de esa figura y me regaló una figura y a partir de ahí pues empezó a picarme la curiosidad y me acuerdo que después que la primera referencia que tuve como tal fue el Ford Randall, que de hecho he seguido coleccionando muchas cajas de western que aún conservo desde pequeñito. Y nada, después ya un poquito más mayor, ya a la edad de 10, 12 años, pues me empezó a entrar la curiosidad por lo medieval, porque un tío mío vivía en Madrid, en unos grandes almacenes que ya no existen, trabajaba él y me regaló un castillo, no recuerdo cuál fue exactamente, pero era un castillo. El sistema antiguo, supongo, del Sí, del Steak. Steak. Y Además, manos fijas también sería efectivamente. la figura de aquella Y a época. partir de ahí pues empecé a coleccionar también el tema de medieval. De medieval. También coleccionaba, me acuerdo yo, los polares, que también... el tema del Polo Norte y tal. Y, en fin, he tocado muchas temáticas, pero después ya, cuando he tenido más edad, pues me he centrado sobre todo en lo medieval y en el western, que es lo que más me gusta. Entonces podemos decir que eres un coleccionista desde pequeño, que Sí. desde pequeño te gustaba, nunca lo has abandonado, ¿no? Nunca. Has tenido Además, a lo mejor épocas en las que coleccionabas un poco más, en que lo abandonabas, pero siempre Efectivamente. tu vida ha ido unida al Yo creo Playmobil. que de los pocos coleccionistas que conocemos que no ha parado, por así decirlo, o ha tenido una temporada de más parón. siempre, como nos ha pasado a todos un poco, creo que en la adolescencia es cuando Sí, un cuando poco... Se abandona un poco. Se abandona un poco, después cuando nació mi hijo pues retomé un poco la Normal, afición, la afición, claro. y fue un tren, el tren que conocemos Sí. todos, Sí. Del oeste, el tren del oeste, lo compré porque tenía ganas de comprarlo desde pequeño, me lo compré y a partir de ahí arranqué otra vez a coleccionar y a ponerme un poquillo más al Oye, ¿y tanto. qué ha sido lo último que has añadido a tu colección? Por lo último es una referencia muy nueva que es el escarabajo de qué Volkswagen. de la edición exclusiva. Sí, de la edición exclusiva Que también, aunque sea coleccionista de cajitas antiguas, también... Te hemos mantienes estado al día, hablando- ¿no? Sí, Te mantienes al día. compro menos cajas de los temas nuevos, pero que sí que algunas También. caen las que me gustan o las que veo yo que puedan Sí, puedan en un de hecho, futuro además, también darme más satisfacción. Hemos estado hablando también de las próximas cajitas que se avecinan, como Asterio Belli, por ejemplo, que esas no Esas no van a fallar, no van a fallar. Esa seguro, además, la colección entera y Esa. yo creo que por partida doble. Está claro. Ahora sí, comenzamos a hablar de estas cajitas color. Nos remontamos a 1978 y parece que debido a una escasez de plástico de algunos colores y también que Playmobil quería abrir quizás otro tipo de ámbitos de figuras más enfocada al modelismo, a pintar,
y nace esta serie, la serie Color, que bueno, como hemos dicho, eran figuras que venían completamente en blanca y que traían una serie de rotuladores que tú lo tenías que pintar esa figura. Exactamente no se sabe las cajas que había, porque iban surgiendo un poco sobre la marcha. Está más o menos, dicen que unas más de 30 referencias. Aparte había 6 revistas, después los rotuladores que vienen en algunas cajas, que son estos, ¿vale? También se llegaron a vender por separado, estos rotuladores permanentes. Son indelebles permanentes y claro, era para pintar la figura de que vienen en blanco completamente. De todas maneras, luego lo veremos algunas. Sí. Y, hombre, de manera particular yo pienso que las figuras eran muy difíciles de pintar. Todos hemos tenido esta figura. Yo recuerdo que la referencia... ¿Eso tuviste alguna de chico, alguna color? Tuve la jirafa, la de la jirafa la tuve, y después de indio también tuve alguna de las que hay por aquí. Esta exactamente, esta de la tienda de campaña. Y la verdad es que eso costaba muchísimo trabajo de sacarle. Claro, exacto. Es que además es difícil, un rotulador para un niño a lo mejor es difícil. Es pintar un papel difícil. Exacto, es pintar una figura que es 3D con todos sus volúmenes y sus cosas. Más difícil. Había un problema añadido que es que si tú te equivocas o no se puede borrar. Luego no se puede borrar. Claro, eran permanentes. Con alcohol algo se quitaba, pero yo creo que no, eso no salía. Ese color cuando ya se quedaba no había. Es muy difícil de quitar, porque yo de hecho en las figuras sueltas que algunas han venido pintadas, que vamos a ver ahí en una caja que la he conservado sin borrar, con alcohol sí que se quita, pero cuesta mucho trabajo. Después quedan restos en algunas cosas. Ahí tengo Totem indio, que también lo veremos. Claro, que a lo mejor si tiene alguna parte de la y quedan restos. Pero la verdad es que los rotuladores indelebles son muy difíciles de quitar. Ya digo que yo los he quitado con alcohol y con mucha paciencia, pero para luego blanquear la figura o los complementos que trae, pero la verdad es que era muy difícil. Y se trata de una serie Color que apareció prácticamente en todas las temáticas clásicas de Playmobil. Así pues, salió pues en el oeste, en medievales. Encontramos piratas también, ¿verdad? También encontramos algo de City, circo. Indios, incluso también algunas de motos, motoristas, algo de ciudad de aquella época. Y no solamente de Playmobil, sino como estáis viendo, también aquí hay una muestra que tiene su versión española de Famóvil. Hay varias cajas aquí que está tanto en Playmobil como en Famóvil. ¿Y tú tienes las dos versiones? Sí, tengo las dos versiones. Esto llega ya a unos niveles súper altos y Javier no se conforma con tenerla en una sola versión. Bueno, es que pasa una cosa, tenerla en Playmobil mola, pero tenerla así como es esta caja en Famóvil, esto es una pasada. La verdad es que cuesta mucho trabajo de conseguirla, hay que tener mucha paciencia. Claro, eso te iba a preguntar, que supongo que serán súper difíciles y caras de conseguir, Sí, ¿no? son caras, difíciles, pero pasa como todo en el tema de coleccionismo, que cuando coleccionas tienes que tener paciencia. No precipitarte y de que si quiero conseguirlo al final todo porque te llega en su momento, aunque a veces hay que esperar mucho y la espera es muy larga. Efectivamente, y no fliparte tampoco. Claro. No porque ¿cuánto tiempo llevas tú más o menos para conseguir estas cajas? ¿Hace cuánto Desde que empezaste a decir? con Color, varios años, ¿no? Por lo menos 8 años. Yo creo que por lo menos 8 años fue cuando me picó más la curiosidad del Color. Pero ya digo que como he ido coleccionando todo a la vez, tanto medieval como western, como todas las temáticas otras, y después en Color, creo que fue a partir del bufón El bufón blanco, también un mítico, que no lo hemos comentado todavía, pero es una figura mítica. Sí, porque aparte de caja también salieron unas revistas, ¿verdad? Unas revistas Color. Exacto, donde había unas figuras también, y una de ellas es el bufón, que es súper complicado de conseguir. Pero bueno, a partir del bufón, pues me picó la curiosidad y creo que estas dos primeras cajas son las primeras que en caja que conseguí. A partir de ahí pues empecé a seguir buscando y claro, esto es un vicio. ¿Cuántas tienes? ¿Las tienes contadas? No, las que tengo aquí, las que tengo aquí en la mesa las he traído todas y alguna más que enseñaré más al final del vídeo. Nosotros creo que tenemos el bufón y creo que una cajita una solo de pingüino y de payaso. Pero después de este vídeo estoy preocupado porque puede ser que... No has picado, Javier. Ahora vamos a necesitar más de estas en nuestra colección. Ya os digo que no flipéis con esto. Y hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque hay, como en todas las colecciones, siempre hay especulaciones y hay que tener mucha paciencia y ir poco a poco. Efectivamente, coleccionando poco a poco. Y disfrutar, yo creo que hay que disfrutar el proceso. Efectivamente. De decir, he conseguido disfrutar esa caja, no secarse y ponerse una caja detrás de otra, intentar completar la colección rápido. Es que son cajas muy, muy curiosas, muy difíciles. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí delante es una caja también muy, muy, muy difícil. Oye, no nos gusta mucho hablar de precio porque, claro, pero más o menos, ¿qué ronda una caja Color? Supongo que habrá de diferentes precios también, ¿no? Depende
Digo, Pero una medianita de estas así y... Está por menos de 100 euros. De No. 100 pesos. Ya Estamos hablando de ves, cajitas ya que rondan ves. los 100 euros para arriba. Claro, es que también fue muy poco tiempo lo que estuvo en mercado, lo hemos comentado, que fue una prueba, realmente no terminó de cuajar en aquella época, porque era difícil de pintar, y entonces, claro, tuvieron muy poco tiempo en mercado, fueron pocas las que sacaron, y entonces las que llegan a nuestros días son muy pocas también, y es muy difícil de conseguir, por eso su precio también tan elevado. Y aprovechando que nuestro amigo Javier nos ha traído algunas de estas cajitas, vamos a ver qué contenía en su interior, porque cuando abrimos una de estas cajitas, pues vemos que nos encontramos con una bolsa donde viene todo el contenido y bueno, como curiosidad también, un pequeño catálogo donde venían las referencias normales. Después hay algún catálogo que es solo de color, donde se especifica todas las referencias de esta serie. Y bueno, como curiosidad, y eso sí que no lo traía en otra serie de cajitas, es un adaptador que valía para colocar las figuras de Playmobil y poderlo pintar de una manera más cómoda. Bueno, esta caja, por ejemplo, esa trae solamente una bolsita, esta que es un poquito más grande, como veis, esta de los beduinos trae dos. También en bolsa, estáis viendo que es en bolsa cerrada. Sí, que las tiene, vamos, nuevas prácticamente. Efectivamente, nueve. viene el blister con... Qué pasada. Yo he visto ese blister tan cromado, tan bonito, vamos, la con verdad los que he cromados. alucinado. Una curiosidad es que el camello viene sin pintar aquí en esta, y después aquí viene atrás, por detrás, viene una alfombra también blanco y negro para pegarlo aquí en la... Y para pintar tu alfombra y Efectivamente. hacer tu alfombra personalizada. Qué chulo. Las ánforas viene, ya veis cómo viene así, vamos, como cualquier caja de Playmobil en su Sí. bolsita con su blister. Exacto, pero Esto todo lo en pasa. blanco. Claro. Y no traían rotuladores, porque las cajas pequeñitas no traían rotuladores, No, ¿verdad? Se tenía que comprar aparte. En la Comprar grande sí aparte. que luego lo veremos, sí que lo traen. Aquí, por ejemplo, en esta... Tenemos por aquí una cajita de granja que viene con las vaquitas, los granjeros y demás. Sí. Como La verdad que curiosidad, Más tipo medieval también. Sí, Sí. quizás más granjeros medievales, como curiosidad lo que hemos dicho, que las vacas son blancas y el camello de los beduinos es amarillo. No sabemos por qué, Porque- pero el camello no lo sacaron en color blanco. Aquí viene otra vez el soporte, en vez de en blanco viene en azul. En azul, en este También caso. creo que lo había en rojo, creo. Y nada, pues en su bolsita y demás. Mira, aquí os voy a enseñar una cosilla, Sí, que esta caja sí que está abierta. ajá. Y como curiosidad, para que veáis, que esto no lo he limpiado, está... Ah, mira, está así era pintado. como quedaba. Efectivamente. La verdad que bueno, el resultado era, pues se notaba un poco las pasadas. Sí, las pasadas de la claro. punta del rotulador se Y ya también dependía un poco de, pues, de cómo tú supieras pintarle, te quedara mejor o peor. Esta caja, lo veis, por una trasera, tiene lo que- piedritas que se han fijado aquí más o menos. Pintado. Claro, es que la caja venía, te venía dando ideas de cómo podías pintarlo y la efectivamente. mayoría pues vienen por un lado pintada y por el otro lado en blanca. Para mi gusto, más bonitos blancos, más que Sí, pintados. es verdad, a ti, eso, tú que tienes tanto color, te gusta conservarlo en blanco, ¿no? Yo sí. Y además, de hecho, yo esto al final se va a quedar blanco. O sea, que Lo yo vas esto a despintar sí. y lo vas a conservar en Esto blanco. es lo que pasa que aquí también lo podemos ver. Vamos Esta a es abrirlo. otra cajita también de oeste que viene como un vaquero. Sí. Me llama mucho la atención el fuego, la fogata de esa cajita. Sí, que la verdad que yo creo que no existió en Playmobil normal, solamente en la versión color. Aquí tenemos el vaquero, es como una especie de mexicano, ¿no? Con su gorro y Sí. demás, un bandido. Y vemos también que está pintado. En este caso yo creo que lo ha pintado a su forma, no le ha dado los colores que trae en la caja, ¿eh? Otra de las curiosidades es que de las últimas cajas que salieron de color, el logo de Playmobil venía en arcoiris. La verdad que está muy chulo. Las primeras, creo que eran 24 referencias, venía lo que es el logotipo de Playmobil en color blanco. Ujú. Le añadía la palabra color debajo. Exacto, y las últimas referencias que fueron saliendo aparecía ya como una especie de arcoíris con varios colores. Una de las cosas que más me sorprende de esta colección color es la cantidad de piezas que tenemos en este color blanco. La verdad que me sorprende y aún hoy en día sigo descubriendo piezas que no sabía que las había en color blanco. Y bueno, además de estas piezas encontramos figuras y otro tipo de complementos como podrían ser carretas o carros diferentes. Sí, sí. Aquí tenemos una muestra de varios. Uno de ellos es este que tenemos por aquí, que es una pasada. Ver esos caballos en blanco a mí que, vamos, me encantan. Qué Tan blanquito, qué blanquitos blanquito. Y los personajes también son súper chulos. Y bueno, ya destacar, ¿no, Javier? Esta referencia. Cuéntanos un poquito. 3660. La joya. Esto- ¿Qué voy a decir? Que vosotros, los que estáis viendo por ahí, no sepáis de esta caja. Esto es una caja
Es la más grande, ¿no? De la serie Sí, Color. Es la más grande. mítica, muy difícil y después encima pues está sin abrir. O sea, ahora... Fijaos. Javier la tiene, aquí la veis montada porque aparte la tiene extra, pero esta caja está sin abrir. Está nueva. Desde el año, ¿qué año era? Yo tengo que decir aquí algo importante. En todo el tiempo que llevo coleccionando Playmobil he visto muchas cajitas y tener esta caja delante y abrirla ya de por sí es espectacular. Sí. Además tiene un formato de caja alargado que Sí, yo creo que es es muy curiosa. único. Yo creo que no hay otra caja de Playmobil que sea tan alargadita y con estas dimensiones. Y bueno, ya luego el contenido, pues increíble. Hay cosas que tengo aquí de extra que sí que están. Por ejemplo, los gorros de estos chicos que hay aquí, Sí. pues no son los mismos porque son igual que los del escribano. Sí. Además, aquí Sí. lo podéis ver en la fotografía, Sí, ¿vale? porque el del escribano ese es uno de los más difíciles, es muy ¿verdad? difícil. Quizás sea la pieza más difícil Sí. de conseguir en color en Blanco. color, en blanco. Junto con la bufanda también esta. Sí. Y claro, pues alguno más tengo de gorro de este, pero no tenía para todo. Y mira, lo hemos puesto así simplemente para que lo veáis junto con la carreta, que es una pieza muy difícil ya Sí. en blanco. Y la verdad es que... Es una pasada. Es una referencia que se la conoce como el carruaje de los comerciantes, ¿verdad? La carreta de los comerciantes. Y es que traía nada más y nada menos que 12 figuras, 12 clics. Sí, es la referencia 3660 y bueno, además de esas 12 figuras que nos comenta Carmen, traía 4 caballos, un perrito que también es muy chulo. Sí. Y bueno, la verdad que una cantidad de complementos enorme. Está enfilada, vamos, que está nueva sin abrir, Sí. pero bueno, más o menos para que veáis el contenido que tiene. Y la verdad que, como dice Pedro y Carmen, son piezas muy difíciles todas. Es tu favorita, ¿no? Sí, ¿no? Con diferencia. Con Es la diferencia. joya de su colección. Con diferencia. Estamos hablando de 1978 y cajita en perfecto estado, embalada y con todas sus piezas en el interior. Además, color, una caja y color. color. Y el Y el cartón en está perfecto estado. Yo está creo que perfecto, igual que esta también. Me atrevo a decir que tienes que ser uno de los pocos Pocos en que el la mundo que No tiene lo esto, sé. Javier? Bueno, hay muchas cosas por ahí por los trasteros, Sí, pero, sí, pero yo sé que yo sí la tengo. la verdad que no conocemos. Mira que nosotros conocemos a no gente, conocemos no conocemos a a nadie que la tenga. Nadie. ¿La abrirás algún día, No. Javier? No. No creo. No. Para eso me La compré, tiene, para eso la me tiene. compré estas cosas, para por lo menos disfrutar la parte. Lo pero bueno bueno. que tiene es que puedes verla y decir, oye, que sí, Sí, que está todo, está nueva, que no me han vendido, ¿sabes? Como algunas veces que dices tú, no la abrimos porque está cerrada y no sabemos lo que hay dentro, que hay piedra. En este caso la puedes disfrutar así también. Sí, y después esta también, que es muy Esta es otra caja también muy llamativa. 3700. También de western, ¿no? Como una caravana del oeste. Que también la tiene... Sí. Bueno, se puede abrir, pero está... ¿Qué en pasa? su Mira, interior. aquí vienen los rotuladores que los Y podéis ahí ver. podemos ver los rotuladores. Teníamos la curiosidad, no sé si algunos lo sabéis, si lo sabéis, dejadlo por los comentarios. Si el rotulador azul, porque viene un rotulador azul, es para borrar. No sabemos. No lo sé, la verdad. Nuestra idea es que puede ser que sea un rotulador con alcohol o algo así que servía para borrar pues si te equivocabas o no te gustaba cómo te había quedado. Y es que muchas de las figuras pues eran las mismas que teníamos en catálogo normal de color, figuras pintadas, como puede ser el caso que tenemos aquí del rey y la reina, ¿verdad? Sí, encontramos el rey y la reina en su caja original de Playmobil y luego pues la encontramos también en la versión color. Y también pasa lo mismo con el bufón, ese que estábamos Efectivamente. hablando, que es muy difícil. También tenemos el bufón en color y luego tenemos el blanco. Esta serie es tan complicada porque, aparte de que fueron 2 años nada más por la que salió, en el 78-79, se mantuvo hasta los años 80 en catálogo. Nada más en catálogo. Nada más en catálogo, sí, pero vamos, que fue un muy corto espacio de tiempo y claro, pues aún así es más complicado todavía. Claro. Sí, y bueno, ya Playmobil, como hemos dicho, en el 80 o así, deja de fabricar esta serie color, pero es en el año 2013 cuando nos sorprende con una figura quizás rememorando a esta bonita colección. Es en el año, como hemos dicho, 2013 y es la figura del Caballero Blanco. Fue una figura que se podía conseguir en el PCC, ¿verdad? Exactamente. En el antiguo club del coleccionista de Playmobil, que a nuestros días pues ya no está, desgraciadamente. Y la verdad que ya también es muy difícil, se ha revalorizado muchísimo Sí. y es una caja Y de colección. Una pena que hoy en día no haya algún guiño más. Que Debería haber muchas más. Algún carro, alguna carreta de comerciante actual. Algunas cajas. La verdad que está muy guay porque las piezas blancas pues están muy chulas también para hacer algún custom, alguna cosa. Es que son preciosas. Son ¿no? preciosas. Así que desde aquí le pedimos a Playmobil que revite cosas que también en color Es que, blanca. Ahora mismo me estoy... Bueno, ahora Sí. te fijas en figuras como estos dos, Sí. el rey y la reina, y ves la sencillez que tiene una figura blanca, Sí. pero lo bonitas que son. Sí, sí, y sí, claro, sí. pues es una pena de que eso no siga hoy en día Yo existiendo. creo que además ese tipo de figura, la de rey y la reina en concreto, la combinación de los colores blancos con el cromado, eso ya es
quizás lo más, porque Sí. queda espectacular, muy sencilla y muy bonita. Y además esos cromados están perfectos. Sí, muy bien conservado. Y aprovechando que nuestro amigo Javier nos ha traído 2 cajones llenos de piezas, vamos a disfrutar ahora un poquito, ¿no, chicos? Venga. Y vamos a montar aquí algo guay. ¿Os apetece? Vamos a ver qué sale. Vamos al lío. Y bueno, aquí tenemos lo que hemos montado, esta pequeña escenita que es que qué bonita. Qué visten Una estos pasada. muñecos, ¿eh? La verdad que con poquitas cosas lo que viste... Sí, lo llamativo es que impresionante. es súper elegante. Hemos querido representar, pues bueno, con las piezas que traía nuestro amigo Javier, una pequeña justa medieval. Hemos hecho con estas piezas del Gorongoro aquí una especie de grada donde hemos colocado los reyes, el bufón, algunos músicos, ¿verdad? Y luego aquí los caballeros. Y bueno, queremos dar las gracias a Javier porque nos ha traído todo su arsenal color, la verdad... Que cualquiera nos saca todo esto de su Exacto. casa, ¿eh? Son Así cositas que cuesta trabajo sacarle. Yo creo que ya una vez que las guardes, las vas a embalar bien y, Sí. y quizás no vuelvan a salir ya de ahí. Pues posiblemente. Muchas gracias a vosotros también por haberme invitado a vuestro canal. Y nada, que estamos aquí para en otra ocasión si Tenemos que pendiente hacer- también una visita a su casa porque aparte de esto tiene mogollón de cosas Sí. súper chulas. Así que lo tenemos pendiente Por para supuesto. otro vídeo, ¿te parece? Claro que sí. Será interesante hacer algo quizás medieval, que tenemos muchas Sí. ganas de Sí. hacer también algún montaje juntos, así que seguro que más adelante habrá oportunidad de hacerlo. Pues nada, llegamos al final del vídeo de hoy. Si os ha gustado, una manita hacia arriba y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! Hasta Hasta luego.